Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, la comunidad financiera en español más grande del mundo y sí, también de México. Bueno, estaba platicando tras bambalinas con nuestro querido Mauricio de Medina, ¿no? Quien es socio director de MB Asesores Financieros y viejo conocido, viejo lobo de mar en materia de educación financiera, de asesoría financiera aquí en el país, ampliamente conocido en diferentes redes sociales. Platicábamos, Mauricio, que se nos está acabando el año ya, prácticamente es diciembre. Este episodio se está grabando el día de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre. Se está acabando, ha sido un año bastante movidito, ajetreado. Finalmente estamos cerrando un nuevo ciclo que inicialmente empezó con mucha incertidumbre, ¿tú recuerdas? Lo de los aranceles. Y hablando en cuestión económico-financiera, ¿verdad? Todos los retos que se derivaron de ello. Y aunque todavía hay retos hacia adelante, pues estamos cerrando un muy buen año. Espero que toda tu audiencia pues tenga algo que celebrar y que empecemos un nuevo año 2026 con renovados bríos, con positivismo y con mucha salud. Oye, sí, me gustó cómo lo definiste. Se está cerrando un ciclo, ¿no? La vida es de ciclos, la economía es de ciclos, todo en la vida cíclico. Oye, pero ¿dónde empezó el ciclo de Mauricio de Medina en el sector financiero? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fueron tus inicios? Mira, yo soy ingeniero de formación. Obviamente, creo que alguien que ha estudiado ingeniería tiene cierto gusto por los números, por las estructuras, por los sistemas. Y eso me ha servido mucho porque si bien inicialmente empecé como ingeniero profesionalmente, yo creo que tú no escoges tus pasiones, sino tus pasiones te escogen a ti. Y esa pasión que yo tenía por los mercados, por todo este mundo tan interesante, intelectualmente creo que es una actividad que exige eso, permanentemente estudiar, pues me fue llevando mucho a inicialmente a ser autodidacta en la cuestión financiera, después estudié una maestría, tuve la posibilidad de hacer un cambio profesional en mi vida hace ya varios años y hace más de 10 años pues decidí dejar de dedicarme a la ingeniería para abrir este despacho de asesores financieros, producto de que ya venía yo desempeñándome pues en el tema de manejo de portafolios en una family office y eso me ayudó mucho. De ahí empecé a, te digo, estudiar una maestría, a certificarme, a leer mucho, a conocer y rodearme de personas que saben mucho o en ese momento sabían mucho más que yo y eso es lo que hoy me lleva aquí, ¿sí? A lo largo de pues estos años, porque ya son bastantitos, pues hemos tenido la oportunidad de administrar portafolios y de llevar un mensaje de educación, algo que tú estás fomentando mucho, desde muchos años también. Empezamos cuando nacieron estas redes sociales a tratar de llevar un mensaje que ayude a las personas a tomar decisiones que buscan tomar, que sean decisiones informadas, con conocimiento sobre cómo hacer rendir más sus recursos, su dinero, primero cuidarlo, pero también hacerlo crecer, ¿sí? Y eso hoy nos tiene aquí. Oye, ahorita hablaste de un concepto que suele ser ambiguo para muchos inversionistas que lo han escuchado, que es el de family offices. Este tipo de firmas dedicadas a la gestión patrimonial, ¿cómo las definirías? ¿Qué hace un family office? Bueno, una family office es una estructura privada que busca atender desde una manera profesional varios ámbitos importantes dentro de una familia que tiene negocios o que tiene activos. La family office se encarga de todas las decisiones técnicas en la cuestión del manejo de estos recursos, dígase inversiones, las partes jurídicas, la parte legal, todo esto se maneja de manera
concentrada y privada. En algunos casos, pues son familias o grupos familiares que tienen un patrimonio importante y eso hace que tengan que recurrir a expertos o especialistas que les ayuden a tomar decisiones sobre el manejo del patrimonio familiar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un Family Office y es ahí donde este grupo de especialistas se encarga de, pues, armar todas las alternativas y ver que todos los aspectos donde pudiera haber un riesgo, pues se puedan diluir o reducir hasta donde sea posible, ¿no? A mí entonces me tocaba ver más, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con los recursos que se tienen? ¿Dónde se van a colocar? ¿Cómo esa asignación de recursos va en la dirección del grupo o de la familia y de los negocios de la familia? Pues para que todo esto tenga una distribución correcta. Sí, hablamos de una asesoría 360 grados, ¿no? Tiene que ver no nada más con la parte de asset allocation, sino también con temas jurídicos, con temas fiscales. Muy probablemente este tipo de perfil de inversionista tiene que ver con patrimonios que buscan una sucesión patrimonial de largo plazo, ¿verdad? Es decir, de qué manera este dinero va a transitar a las siguientes generaciones. Por eso no mucha gente accede a este tipo de servicios. Generalmente, bueno, en una firma más como cualquier que sea de bolsa, operadora de fondos de inversión, asesor financiero independiente, pues viene la partecita en el contrato de intermediación bursátil, donde se ponen los beneficiarios, ¿no? Y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero en el Family Office, pues ya hay un grupo de personas que acaban dándole una cobertura global, integral a estas familias de patrimonios muy altos. Y ahí en ese perfil es donde tú arrancaste, por lo que yo entiendo, ¿no? Por lo que nos platicas. Pero a lo largo de esta curva formativa, que ya debe de tener varios años, ¿cuándo empezaste en este Family Office? Hace más de 15 años. Ya tiene un rato de esto, ¿no? Sí, Oye, sí. y te va llevando pues la vida, los retos, las oportunidades, hasta donde actualmente estás como asesor financiero en GBM for Advisor, ¿no? Bueno, sí, a partir de ahí, mi relación con los dueños del dinero vieron un potencial y dijeron, Mauricio, eso que tú haces por nosotros, pues también lo podrías replicar. Yo también se los había expuesto y entonces decido empezar como asesor en inversiones independiente, que es una figura sustentada por la ley del mercado de valores. Hay un registro por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde tienes que pasar varios requisitos adicionales a pues exámenes técnicos de parte de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles para poder ejercer esta profesión como debe de ser, ¿sí? Y bueno, entonces empiezo todo ese camino y pues llega el momento en que pues empiezo y hemos ido afortunadamente creciendo y casi hace más de un año logré una alianza con GBM en su programa de asesores financieros afiliados, donde, bueno, sigo en mi calidad de ofrecer una asesoría independiente, pero bajo una plataforma que nos permite abrir un anaquel de productos financieros muy amplio y que a la vez nos permite, bajo una estructura tecnológica, poder ofrecer productos de todos los, voy a llamar así, de todos los vendors del mercado financiero. Entonces, eso nos permite tener cero conflicto de intereses y a la vez dar un servicio mucho más tecnológico, más eficiente, más de acorde a los tiempos que vivimos. Y eso creo que ha sido una dupla ganadora, ¿sí? Entonces, ese es el camino que ahorita se ha tomado y estoy muy contento por ello. Me da mucho gusto por ti, Mauricio. Y oye, estaba ahorita que platicabas de este cambio hacia una institución
que ha abierto, ha roto paradigmas. Yo me acuerdo, Mauricio, cuando yo trabajaba en las primeras instituciones donde empecé a colaborar, Finamex, pasé por Más Fondos, esa distribuidora de fondos de inversión que pertenecía en su momento a Televisa. Uno entraba a la página de Televisa y aparecíamos justo bajito del logotipo del Club América, o sea, éramos parte de, ¿no? Y luego pasé, estuve en Monex, y bueno, ya ya recorrí la milla en este medio. Oye, pues eran instituciones en donde primero se tenían que ofrecer productos, servicios que únicamente eran estructurados adentro de la casa, hechos a mano en casita, ¿no? Y llega la arquitectura abierta y entonces se pueden distribuir, por ejemplo, fondos de inversión de otras instituciones. Llega el Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC, el área del mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores y de Viva, y pasamos de comprar productos estrictamente locales hechos en México a un abanico ya hoy de más de 3,000 títulos que se pueden comprar en México, que incluyen acciones y ETFs, fondos cotizados. Pasamos de tener la oportunidad de ofrecer fondos de deuda gubernamental a ya comprar el CETE en directo, por ejemplo, a través de las aplicaciones, que la aplicación, por ejemplo, de CETES Directo, que también es fantástica. Este cambio evolutivo en 15 años que tú has vivido, pues ha sido muy amplio, ¿no? El mercado sí ha evolucionado muchísimo. Y mi pregunta va para allá. ¿El asesor financiero, Mauricio, ha sabido en general evolucionar al mismo ritmo que el mercado? ¿O tú qué opinas? Bueno, en nuestro país hay todavía una carencia de personas que ejerzan como asesores financieros. Todavía necesitamos más asesores financieros para darle un servicio a toda la población que se podría ver beneficiada si contase o decidiera contar con uno. Hasta hace muchos años, o hace esos 15 años que tú mencionas, pues se pensaba que un asesor financiero pues era alguien que solo atendía a familias con mucho dinero. Hoy en día, pues tener un asesor financiero puede ser como tener un mecánico o un abogado o un doctor, ¿sí? Entonces debería ser algo que la gente debería considerar, ¿sí? Pensando en que esta es una profesión y esto es un servicio especializado. Ahora bien, que si hemos evolucionado, pues el número por sí solo no ha crecido lo suficiente, ¿sí? La tecnología siempre va más adelante que el ser humano, eso lo estamos viendo, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial, tú consultas una plataforma de inteligencia artificial y tiene un coeficiente intelectual casi de alguien que estudió un doctorado, ¿sí? Aunque en nuestro país, pues menos del 1% tiene un doctorado. Entonces ya, vaya, poder exprimir o sacarle ventaja a la tecnología se vuelve todo un reto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues necesitamos la participación de todos los que estamos involucrados. El asesor tenemos que usar herramientas de tecnología para acercarlas a los clientes y de esa manera eficientar el servicio sin perder calidad, sin perder el toque humano, que es importante, ¿sí? Y de esa manera poder ofrecer soluciones robustas que realmente satisfagan los objetivos de los clientes. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, sí, lo definiste bien. Hay oportunidades. Obviamente los retos a los que nos tenemos que enfrentar es evolucionar a un ritmo frenético de información, sobre todo que no es el mismo que teníamos cuando empezamos en esto. Yo siempre le platico, trato de platicarle a la gente, de sensibilizarla, explicándoles que, por ejemplo, yo cuando empecé a ofrecer productos y servicios financieros, Mauricio, me salía en la mañana con mi portafolio y adentro una hojita que me daban en donde venía el precio de algunos cuantos instrumentos de inversión,
En aquel entonces, pues comprar un bono, un treasury bill, un bono gringo era imposible en México, así que se compraban unos títulos emitidos por el Banco de México denominados en dólares que se llaman UMS, ahí estaba el precio del título, se ponía en la esquina superior derecha lo que movía a la agenda económica y política de este país, que era el tipo de cambio y el precio de la mezcla mexicana de petróleo, y con esa hojita podíamos hacer muy bien nuestro trabajo, mi trabajo, un día o hasta, a lo mejor hasta más tiempo, ¿no? Hoy, en lo que estamos platicando, ¿no, Mauricio? Con un inversionista, en lo que tú y yo ahorita estamos grabando, entras a Twitter, ¿no? O consultas alguna página de servicios financieros y ya ves que se movió algún tipo de activo, alguna divisa, hay alguna noticia que puede mover el mercado. Nos hemos llenado de momento, Mauricio, de muchísima información. Es un reto muy importante al que nos tenemos que enfrentar, porque además tú y yo, que estamos en las redes sociales de forma recurrente, ¿ok? Nos enfrentamos a este reto de pasar de un analfabetismo financiero bursátil a un exceso de información. O sea, hoy el inversionista te puede encontrar a ti o me puede encontrar a mí en Instagram, en Twitter, en Facebook, aquí en el podcast, o puede encontrar a alguien que en un video de 30 segundos le dice que lo va a volver millonario, ¿no? El otro día leía que en China los influencers, por ley, ya mínimo deberán de tener una licenciatura o ingeniería, dependiendo del caso, de lo que hablen. O sea, ya no va a haber el cuate, en China ya no hay, en algunos países está legislando que ya no puede haber un cuate que dé consejos médicos y que no sea doctor en alguna red social. O sea, entonces, esto tendría que cambiar. ¿Qué opinas de toda esta gente que en Twitter te escribe, hay que comprar dólares a 25 porque se va a ir a 30, ¿no? O hay que comprar lo que me digas, un ETF de oro oye, ¿te acuerdas de estos muñequitos, de estos changuitos que durante la pandemia decían que iban a volvernos a todos millonarios? Eran unos dibujos de unos changuitos principalmente, que por los que mucha gente pagó millones de pesos o dólares, y que bueno, hoy ese dinero ya desapareció, ¿no? Por valuación, esa gente perdió su patrimonio. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Por un lado, creo que es bueno que haya información, que haya personas que se dediquen, como tú, a llevar educación financiera. En el camino, obviamente, pues hay de todo, ¿no? Hay gente muy mediática que es alarmista, hay gente que sin tener mucho conocimiento da recomendaciones y bueno, viene una cosa pegada con la otra, ¿sí? Aquí yo creo que lo importante es seguir manteniendo una línea de profesionalismo, de buscar dar un consejo que realmente tenga sustento, prepararse para poder comunicar como se debe comunicar y eventualmente el receptor de esta información, pues discriminar quién y cómo se le está dando esta información, ¿sí? Si yo soy una persona, vamos a decir un ejemplo, alguien que tiene 30 años, que está trabajando, que ya tiene un ahorro, pues no sería muy bueno dejarse guiar por un comentario a la ligera de alguien que no conocemos, que no sabemos sus credenciales, que aunque pueda ser mediático o no, pues no sabemos, ¿no? Hay que ir más allá de la superficialidad, sobre todo si vamos a tomar una decisión sobre algo tan importante como es nuestro ahorro, nuestro patrimonio, ¿sí? Entonces, yo creo que por un lado es bueno y por otro lado yo creo que el mercado en el mediano o corto plazo pues distingue a quien sí se maneja con profesionalismo, con ética, en un enfoque no sensacionalista, ¿sí? Y que tiene la autoridad y las credenciales para comunicarse de manera correcta.
Fíjate que ahorita que hablabas de esto, recordaba una frase de mi mamá, que es que no es bueno, no es malo prometer, pero es mejor demostrar. Es decir, no está mal encontrarse con alguien que pues, te promete bajarte la luna y las estrellas. El tema es que es muy importante qué credenciales, qué experiencia, qué resultados has tenido. Fíjate, Mauricio, cuando yo estaba terminando la carrera, yo ya estaba trabajando en Finamex. Y recuerdo haber ido a una reunión con un inversionista que había solicitado la atención de un ejecutivo y pues me encantó que me permitió hablar, le eché mi speech, le expliqué qué fondos de inversión teníamos, todo lo que hacemos. Lo traté Sí. de enamorar. Pero fíjate que cuando concluyo, me dice, Edgar, a ver, este es mi patrimonio, una casa fantástica en una colonia de gama alta en la Ciudad de México. El tipo era empresario, ya una persona, pues, no de edad avanzada, pero pues ya se ve que él ya había hecho su vida financiera y de forma exitosa. Y me dice, Edgar, ¿tú pondrías todo este patrimonio, el patrimonio de mi empresa, de mi familia, de mis hijos, mío, en un joven que está concluyendo la carrera universitaria? Mira que yo le quería decir, sí, claro, por supuesto. Ajá, ajá. Pero tú sabes cuál es la respuesta, Mauricio. Y no lo digo con el ánimo de desanimar a la gente que va involucrándose en este medio y que quiere ser uno de los casi 5,000 ejecutivos en el país, pues autorizados por la MIB, que además tienen un campo muy grande. Hay casi 4 billones de pesos que hoy no generan un solo centavo de rendimiento en cuentas de ahorro. O sea, un 4 más 12 ceros. Imagínense la cantidad de dinero que ella fuera para poder administrar, gestionar a través de asesores profesionalizados, certificados. O sea, no lo digo por ustedes, pero es muy importante, Mauricio, que igual como hablábamos de la ciclicidad, de la vida, de la economía, de todo, pues es una curva, ¿no? Tú no estás hoy donde empezaste. O sea, este trabajo que hoy tienes, la gente que hoy confía su patrimonio en ti, las credenciales que tú hoy muestras, las cartas que tú le pones sobre la mesa a la gente que te escucha, que administra su dinero contigo, no son las que tenías hace 15 años. Es muy importante que tanto el inversionista como el asesor lo considere. Todo en la vida es una curva formativa, todo en la vida es un proceso. Y hablando de procesos, Mauricio, al igual que tú gestionando patrimonio de terceros, tú también inviertes lo tuyo. ¿Cuál fue el primer instrumento de inversión en el que pusiste algo de dinero? Mira, yo empecé a trabajar y inmediatamente me puse a ahorrar. Primero hice un fondo de emergencia. Yo ya estaba leyendo libros de planeación financiera y decían, primero haz tu fondo de emergencia, cosa que hice. Y fui a la primera institución financiera que estaba cruzando la calle donde yo trabajaba y bueno, sin más conocimiento de fondos de inversión, compré uno de liquidez diaria, ¿sí? Que sirvió para el objetivo inicial. No sabían gran cosa de las estructuras de los fondos y de las categorías y demás, ¿no? Me dejé guiar. Pasó un tiempo y bueno, mi empresa, una transnacional, tenía stock options y entonces yo empecé a participar, era una empresa de tecnología muy importante y yo destinaba un porcentaje de mi sueldo a esa modalidad, digámoslo así. Ya después fui avanzando y bueno, dije, a ver, pues tienes que diversificar y demás, poner una parte importante en un solo tipo de activo, pues hace que pueda ser muy riesgoso tu patrimonio, ¿sí? En ese aquel entonces, pues estamos hablando que se me atravesó la burbuja.com. Ya tiene rato de Entonces, esto, ya tiene algunos añitos, ¿verdad? Ya casi, entonces ¿qué? algo que 25 yo años, ¿no? La burbuja.com fue a principio de siglo. en el 2002, se viene 2002, hubo una debacle muy fuerte de las empresas tecnológicas, yo trabajando en una empresa tecnológica,
que vio retroceder en esos años y medio más del 50%. Y yo en un perfil muy agresivo el mío en ese entonces, pues decidí poner precisamente en un diciembre, pues todo mi fondo de ahorro y mi aguinaldo para recomprar a un precio que por valuación parecía regalado. Hubo el rebote, me fue muy bien, pude vender a tiempo y después la empresa cayó en Chapter 11. Entonces, imagínate el riesgo que, en ese entonces, ¿no? Pero yo estoy hablando en retrospectiva de cómo empecé, en qué instrumentos coloqué mis primeros ingresos. ¿Sí? Chapter 11 es literalmente una quiebra, ¿no? Atenerse a la regulación norteamericana, el capítulo 11, que le permite a una entidad en proceso de quebranto ir pagándole a toda la gente que esté involucrada. Y es que en materia de inversión, Mauricio, todo lo que sube en algún punto tiene que bajar, pero no necesariamente todo lo que baja en algún punto tenderá a subir. Es algo que aprendemos, ¿no? A lo largo del tiempo. Esa fue una mala experiencia de inversión, la que tú tienes, y es muy válida, porque luego la gente, Mauricio, llega cerca de nosotros y como ya vieron en internet que hay cuates que son gurús financieros y que ven el futuro y que se volvieron millonarios, ¿no? Ya sabes, la que está en Cancún operando en una hamaca, bueno, ok, todos los hemos visto. Piensan que todos los que nos dedicamos a esto, pues, ajá, somos millonarios, ¿no? Pero no, oye, creo que era Warren Buffett el que decía, eh, la bolsa de valores es el único lugar a donde uno llega en metro para ser atendido por gente que llega a trabajar en Ferraris, ¿no? Bueno, pues yo literalmente nunca he conocido a un asesor de inversiones que tenga un Ferrari. Ajá, ojalá y tú y yo seamos los primeros que nos carguemos uno, ¿no? A mí me dejas el rojo, tú agárrate el amarillo o el blanco, ¿no? El que tú quieras. Oye, pero sí, se ha creado esta mitificación del asesor financiero, ¿no? El gurú, el que lo sabe todo, el que le va fantástico, pero no, también cometemos errores. En mi estado de cuenta bursátil, yo sigo teniendo ahí las huellas de la batalla que me dicen, Edgar, tú también metes la pata. No, tengo mis acciones de Sare, tengo mis acciones de ICA, no puedo vender y ahí están, ajá. O sea, yo cada vez que abro mi posición de valores, y hay algunos en los que me ha ido muy bien, pero también ahí está como los romanos, que esta cultura cuando llegaba y otras tantas, cuando llegaba el guerrero de la batalla y mostraba las huellas, mostraba las heridas, las cicatrices, le decía, era la forma de decirle a la gente, miren, soy humano y puedo ser herido, pero también, miren, aquí estoy vivo, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte a lo que nos enfrentamos todos los días, porque el mercado se mueve diario. Y enfrentarte a esto, Mauricio, ¿qué te causa que es un mayor reto? Manejar dinero, manejar el portafolio, elegir el activo indicado, o manejar el temperamento, el carácter de la gente, que es más complicado. Bueno, quiero mencionar algo que está relacionado a esta conversación y cómo la has ido llevando. Una es, tú dijiste algo muy cierto, todo es parte de un proceso, ¿sí? Dos, esa anécdota, que hoy es anécdota en mi caso, fue de un muchacho de 20 años que no tenía la experiencia o no era el Mauricio de ahorita. Yo me podía equivocar porque era mi dinero y bueno, cuando uno está joven, pues es a lo mejor un tanto imprudente, ¿sí? Muchos grandes inversionistas de la talla de Ray Dalio, y hasta él mismo lo dice, eran muy impetuosos cuando eran jóvenes y cometieron errores. El mismo Warren Buffett, por eso se llama Berkshire Hathaway, porque él apostó por comprar esa empresa y esa empresa resultó que no era la evaluación correcta para ese momento. Y así les puedo dar una lista de grandes inversionistas como John Templeton o gente con elevados IQs como Isaac Newton, que también fue parte
de participar en una empresa de los mares del sur, donde se llevó gran parte de su fortuna. Entonces, bueno, eso es en retrospectiva, es un proceso. Hoy en día, pues Mauricio no podría justificarse diciendo, pues no sé o no sabía, ¿no? Hoy en día administrar dinero de terceros implica manejarlo con profesionalismo, con una metodología, con un track record probado, con toda esta experiencia acumulada, de entender bien los objetivos de los clientes para poderles dar la mejor solución. Ahora, ¿qué es lo más difícil ya cuando estamos en el día a día atendiendo clientes? No es tanto la estrategia, es poder controlar los temperamentos, porque al final del día el dinero nos transmite sentimientos, emociones, y nadie invierte su dinero pensando en que va a retroceder. Y eso nos hace, y hay una teoría para eso, donde dice que nos duele más perder 100 pesos que ganarlos. Somos humanos. Y el mercado de valores, y ya yéndome a la parte bursátil, pues tiene ese comportamiento, sube y baja, a veces muy fuerte. Y eso nos hace querer tomar decisiones. Porque en una manera muy básica, el ser humano quiere seguridad. Queremos seguridad. Y a veces el mercado de valores no nos da esa seguridad. Entonces tenemos que poder, asignar la dosis correcta, y dos, poder transmitir que la estrategia tiene sustento. Y si aún así el cliente dice, no tolero esta volatilidad, hacer los ajustes para que le permitan continuar, y voy a decir entre comillas, el juego para poder llegar a sus objetivos. Entonces es conocer bien a tus clientes de tal manera que les puedas proporcionar pues un acompañamiento, ¿sí? Una guía, que ellos se sientan protegidos, seguros de que las decisiones que se están tomando son las correctas. Sí, 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 lo definiste muy bien. Somos seres emocionales y no significa que la teoría de portafolio de Markowitz, diga, la agarremos y la hagamos bolita y digamos, no sirve. Bueno, es que viene esta corriente de economía de finanzas conductuales y ahí hay una reinterpretación de que el mercado en efecto es funcional para la asignación de activos, pero que de nada sirve si no tenemos conciencia de cómo, para qué estamos invirtiendo, cuál es el horizonte temporal, qué necesidades de flujo de efectivo tenemos. Y eso hoy es obligatorio para poder abrir un contrato de intermediación bursátil. El otro día aquí en este podcast estaba el presidente de la AMIB, Álvaro García Pimentel, y hablábamos de la importancia del perfil del inversionista, que es ya un tema regulatorio para abrir un contrato de inversión en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos correteando al mercado, tratando de entenderlo, pero no nos entendemos a nosotros mismos. La inversión es un ejercicio por arriba de cualquier cosa de introspección. Y el que no entiende para qué está invirtiendo, pues difícilmente va a poder alinear su inversión con el mercado. Entonces, es muy importante, y esto lo vamos entendiendo también a lo largo del tiempo, ¿no? Porque cada persona es diferente. Y bueno, nos volvemos un poco como la parte del acompañamiento, el acompañamiento financiero que tanta falta le hace al mexicano. Hay un gran hueco, un gran vacío de educación financiera en el país. Pero este marco perfilatorio, bueno, tú ya hoy ya tú lo entiendes. Pero tampoco empezaste entendiéndolo. Hoy tu perfil de inversionista es muy diferente al que tenías cuando iniciaste. ¿Cómo es tu perfil actualmente? Le estás preguntando a Mauricio, ¿verdad? Es correcto. Queremos que te escuchen, queremos que tu voz resuene, queremos saber qué inviertes, qué haces con tu patrimonio actualmente. Creo que sigo teniendo un perfil orientado a largo plazo. Tomo riesgos, sí, tomo riesgos, pero porque yo ya me conozco. Y bueno, tengo mucha confianza en las estrategias que hemos desarrollado. Yo mismo pongo mi dinero en las estrategias que ofrecemos a los clientes. Tengo una diversificación patrimonial, sí, pero también pues
conozco este mercado y por eso mi apuesta o una apuesta importante está en el mismo, ¿sí? Entonces, tengo activos que son duros, también tengo mi fondo de emergencia, porque más que un perfil, Edgar, yo voy más orientado a objetivos particulares, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy planeando un viaje aquí a un año, pues no lo voy a poner en la bolsa, ¿sí? Lo voy a poner en un fondo que me dé un rendimiento seguro y que no traiga mucha volatilidad para cuando yo lo vaya a ejercer, ¿sí? Pero si estoy planeando para mi retiro, pues sería un error ponerlo en un CETE. Tengo que ser más agresivo, partiendo de que tengo mis ingresos, pues no dependen del comportamiento de este vehículo de inversión, ¿sí? Entonces, más que un perfil, yo creo en estrategias que se alinean a diferentes objetivos. Entonces, es así como, desde mi perspectiva, se tienen que establecer los portafolios de inversión, no nada más encasillarme en que si soy conservador, moderado o agresivo, ¿no? En algunos proyectos somos agresivos, en otros proyectos somos conservadores, en otros proyectos somos equilibrados, que tiene que ver con el plazo, necesidades de liquidez, rendimiento esperado, tolerancia al riesgo y la meta en sí. Sí, sí. Ahorita que mencionabas el horizonte temporal, ¿no? Solemos eh, hablar de largo plazo cuando estructuramos un portafolio con más de 3 o incluso hasta 5 años, ¿no? El gringo dice mucho, cualquier inversión por abajo de 5 años es corto plazo, ¿no? O sea, tienen un panorama mucho más enfocado en periodos de incluso cambios generacionales, décadas. En base a esto, Mauricio, ¿tú cada cuánto consideras que es prudente reestructurar un portafolio de inversión? ¿Tiene que ver con el tiempo? O sea, tú una vez al año te pones a reestructurar portafolios o tiene que ver con el cambio de estilo de vida de una persona, ¿no? Que era un inversionista que conociste cuando era soltero y lo viste casarse y hoy ya tiene un hijo, ¿no? Y ahí vale la pena reestructurar el portafolio o a lo mejor en la pandemia nos pasó mucho. Yo tenía muy claro que la mayoría de mis inversiones tenían que orientarse a largo plazo y de momento, mira, cambié drásticamente mi opinión porque la pandemia, si algo en lo personal, en mi círculo cercano y en mis inversionistas cambió, fue que tenía que priorizar tener un fondo de contingencia. Eso es lo más importante. Para mí hoy actualmente es lo más importante, ¿no? ¿En base a qué reestructuras o recomiendas reestructurar un portafolio de inversión? No hay un tiempo específico para hacerlo y como tú bien mencionaste, los portafolios deben tener ese dinamismo para poder cambiar. A veces la vida de una persona puede cambiar radicalmente en cuestión de meses o de un año a otro. De ahí la importancia de que nosotros, los asesores, entendamos bien las metas y estemos en comunicación con nuestros clientes. Viene un hijo, ya nació tu hijo, bueno, hay que ir al hospital, viene todo lo de la seguridad que hay que asegurar a la criatura, pensar en la educación, y bueno, todo eso se va juntando en que si estás construyendo una casa o estás pagando una hipoteca, si estás iniciando tu negocio o si ya consolidaste un patrimonio y lo que quieres es estabilidad que te esté generando un flujo para complementar tu nivel de vida, o sabes qué, estoy planeando, igual como mencioné, un viaje importante, un evento importante, la boda, 15 años, son muchas las cosas que cambian a lo largo de que nosotros como seres humanos también vamos cambiando y lo que es importante para el Mauricio de ahora, tal vez no lo era tan importante cuando yo tenía 20 años. Entonces todo eso lo tenemos que ir platicando. Por eso mencionaba mucho de la comunicación y de ser un
aliado, a veces confidente, a veces psicólogo, en esta profesión que combina todo eso y que es parte del estudio de las finanzas conductuales, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que meter en la licuadora para ofrecer un servicio premium. Es correcto, es un complemento de actividades las que hacemos, ¿no? Lo decís ahorita muy bien. Una prioridad para el asesor de inversiones tiene que ser escuchar. Oh, y esto se los comparto de forma recurrente a tanto a alumnos como gente como tú, que nos dedicamos a lo mismo, a quien tú me digas, les pido por favor que antes de que abran con un contrato de inversión, antes de que compren un activo de inversión, pues lo primero que tiene que hacer el asesor es esto, escucharte, ¿no? Oye, pues acabo de tener un hijo, o acabo de vender mi empresa, o es mi primera inversión, pero recurrentemente el inversionista no tiene la culpa, el inversionista, mea culpa de las instituciones. Los acostumbramos a que llegaban a la sucursal bancaria y era inmediatamente presentarles una hoja que decía plazo fijo a 7, 28, 90, 180, 360 días. ¿Qué es lo que en qué le voy a poner su dinero? Y eso era el servicio de asesoría de inversión que conocen la mayoría de los mexicanos. Obviamente esto ha cambiado mucho, la sensibilidad de los asesores también ha ido, pues obviamente puliéndose para dar mejor servicio, hay más productos. Y aquí hablando de productos, Mauricio, ¿tú con qué te sientes más cómodo al invertir en instrumentos de deuda o antiguamente llamados, tal vez mal llamados, renta fija? Papel bancario, o sea, pagarés, fondos de inversión, papel comercial, bonos gubernamentales en directo, hoy que todo el mundo ya está queriendo comprar CETE en directo. Ahí, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Qué haces? ¿Qué recomiendas? Bueno, lo primero es que yo digo, y ya lo dije hace más de 10 años, y lo demostré, que un pagaré bancario se queda por debajo en rendimiento que un CETE, que es un bono gubernamental. Históricamente, si nos vamos a revisar 20 años hacia atrás, el pagaré bancario en rendimiento se queda por detrás de un CETE. De ahí que hoy en día poder comprar un CETE en directo a través de la plataforma, pues sea una mejor decisión que un pagaré bancario. El detalle del CETE directo es que nos obliga de alguna manera a respetar un plazo. Y aunque el plazo más pequeño es de 28 días, pues hay personas o empresas que necesitan una liquidez mucho más rápida, ¿no? Prácticamente diaria, ¿sí? Y es ahí donde productos como los fondos de inversión de esa categoría de deuda de corto plazo, pues tienen un beneficio, ¿sí? Es ahí donde yo veo el beneficio, su liquidez y su diversificación, porque ya es una cartera. Y si la diversificación está bien hecha, pues puede generar incluso más rendimiento que un set. Obviamente hay distintos tipos de bonos. Yo tengo preferencia por los gubernamentales, por la seguridad, ¿sí? Porque al final del día, para mí es muy importante que a nuestros clientes tengan la mayor seguridad de sus inversiones. Y partiendo que esa debe ser la base de cualquier portafolio. Entonces, esos nos gustan, los recomendamos, buscamos los mejores del mercado y ofrecemos una estrategia que tenga diversificación y que más, que una vez que conocemos bien a nuestros clientes, podemos ir poniendo capas encima de ese tipo de vehículos de inversión, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos ir escalando y poniendo otras capas, ¿no? Dependiendo, repito, los objetivos y el perfil. Entonces, creo que ante un abanico tan amplio, pues es, como tú bien dijiste, hay que escuchar cuáles son las necesidades para entonces, partiendo del abanico, pues podamos recomendar lo mejor. Oye, y cuando ya el inversionista transita en esta diversificación a activos de renta variable, ¿con qué te sientes más cómodo tú? ¿Con ETFs, acciones o fondos de inversión de renta variable?
Estábamos entre ETFs y fondos de renta variable, entre los dos. Tienen sus beneficios y sus no beneficios. Las acciones en directo pueden darnos grandes alegrías, pero también grandes minusvalías, ¿sí? Una empresa en solitario puede quebrar, pero no así un ETF o un fondo, por la diversificación que tiene. Entonces, partiendo de eso y de que, bueno, es muy difícil poderle atinar a la empresa que va a ser la mejor de aquí a 10 años, pues no tratemos de ser más listos que el mercado. Vayamos con lo mejor del mercado. Este juego no privilegia el que seas más listo o, no, o menos listo, es de que tengas un entendimiento bien de los vehículos y que mezclados pues proporcionen una buena relación rendimiento-riesgo. Ese debe ser nuestro trabajo. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿ETFs o fondos? Los dos nos gustan. La tendencia a nivel mundial es que los ETFs que han ido ganando terreno, pues sean la base de los portafolios, ¿sí? Entonces, pero a veces hay que llevar un caminito, ¿no? No es lo mismo manejar un sedán que manejar un Mustang. Es correcto, porque el ETF es gestión pasiva pura, ¿no? El ETF está referenciado a un índice, a un sector o a una región, mientras que el fondo de inversión de renta variable pues, tiene capacidad de tener una gestión activa, no necesariamente tiene que indexarse. De hecho, si el fondo de renta variable, tu fondo de renta variable te paga menos que el índice, pues, estás cometiendo un error, estás pagando de a gratis. Indéxate, compra el ETF. ¿No? Porque además el ETF suele ser menos costoso que el fondo de inversión de renta variable. John Bogle, el fundador de Vanguard, decía, los dos grandes ladrones de patrimonio en el largo plazo son los impuestos y las comisiones. A lo mejor no lo percibimos en periodos cortos, pero en horizontes largos esto puede tener un impacto muy grande en nuestra gestión patrimonial. Y bueno, hablando de instrumentos, vamos a tocar uno que es muy utilizado en México todavía. ¿Por qué? Pues porque venimos, Mauricio, de una generación, nuestros papás, y tal vez un poquito nosotros, que les tocaba escuchar, ya se devaluó el peso, ¿no? Pero tengo un compadre, un amigo que se llevó su dinero a Estados Unidos y compró dólares y le fue a todo dar. Oye, y bueno, ¿el dólar sigue siendo un buen instrumento para invertir? ¿Qué opinas? Bueno, el dólar como divisa no me parece que sea un buen instrumento para invertir, ¿sí? Comprar un billete de $1 no es invertir. Veníamos de ciclos muy importantes donde pues el dólar, por ser una moneda predominante, pues siempre la tendencia era que subiera. Hemos entrado en un ciclo donde ha perdido esa hegemonía y hoy nos sorprende que el dólar pues no siga esa tendencia. Yo creo que ya entramos en ese punto donde hay que evaluar y tener portafolios con una visión global. Tú mencionaste, hay 3,000 instrumentos en el SIC. Bueno, ya desde México podemos invertir en todo el mundo. Ya no es excusa el que tengo que tener el home bias, donde tengo que comprar lo único que hay en México. Hoy en día el inversionista tiene que ser global y lo puede hacer desde México con montos muy, muy reducidos. El punto es que, bueno, como cobertura, creo que sigue teniendo un punto importante que hay que analizar. Ahora, en el mercado accionario, bien sabemos que las empresas más importantes del mundo y que siguen manejando los mercados están en Estados Unidos. Y ya sabemos cuáles son. Entonces, pues tenemos que estar ahí, nos guste o no nos guste. ¿En qué porcentaje más bien?
Bueno, eso ya dependerá de los objetivos, de mi tolerancia al riesgo y demás. Ahora, de comprar $1, de ir a la casa de cambio a comprar $1 a través de un instrumento, de un Treasury Bill, pues debería estar comprando el Treasury Bill, no $1 en la casa de cambio y tenerlo ahí guardado en la casa o en la caja fuerte o en la chequera de la empresa. Eso sería un error, financieramente hablando, ¿sí? Debería comprar un instrumento que al menos me esté pagando un interés. El papel no me paga ningún interés, el papel puro. Entonces, bueno, esa es una opinión estrictamente financiera y espero que a tu audiencia pues le haga sentido. Claro, ¿no? Y es diste en un punto clave, ¿no? El dólar va a seguir siendo la moneda más importante del mundo. Difícilmente tú y yo nos vamos a morir y seguramente vamos a seguir viendo al dólar como la moneda más líquida, la número uno del planeta, pero también es cierto que este reequilibrio, esta reestructuración geoeconómica, geopolítica del planeta, pues ha traído consecuencias. Para que Estados Unidos pueda seguir siendo competitivo en el mundo, tiene que enfrentarse a una economía muy grandota, que eso sí, lo vamos a ver, no sé si en 5, 10 o 20 años, la economía china va a ser la más grande del mundo, ¿no? Y para poder ser competitivo hacia ese entorno de un país que tiene 1.400 millones de personas produciendo todo lo que quieras, vendiendo a todo el mundo lo que te imagines, necesita tener una moneda que le permita competir. Y la única forma en la que Estados Unidos lo va a poder hacer es teniendo una divisa más económica, ¿no? Este periodo de posguerra del dólar siendo el referente, el único referente por arriba del oro, subiendo siempre por arriba de cualquier otra divisa, bueno, pues tendrá que irse modificando, ¿no? Pero lo hemos ido aprendiendo. El mundo cambia, está cambiando con un dinamismo muy grande. Y ese dinamismo se tiene que aplicar a los portafolios de inversión. Durante este fin de año, porque ya regresamos a donde partimos, ya se nos acabó el año, Mauricio, ¿hay alguna recomendación que a ti te gustaría compartirle a la gente que escucha este episodio de qué hacer, cómo administrar, cómo invertir su dinero? ¿Algún punto, algunos puntos que quieras resaltar? Bueno, ahorita es una época en que muchas familias, personas reciben un dinero adicional. Y lo que yo les quisiera comentar es que si tienen deudas que tengan una tasa impositiva, que sea elevado, pues busquen liquidar esas deudas para que empiecen el año los más libres posibles, con menos preocupaciones, sabiendo que han atendido lo prioritario, es decir, reduzcan su nivel de endeudamiento, sobre todo si la tasa es muy, muy elevada, ¿no? Si son deudas que están manejables o son manejables partiendo de un presupuesto responsable, pues se puede omitir esto. Lo segundo es que pues separen una cantidad de ese ingreso adicional o excepcional, porque a veces se está uno esperando estas fechas para tener ese ingreso adicional, es que ahorren una parte. Pero no solo que la ahorren, si ya tienen un fondo de emergencia lo suficientemente robusto, que busquen invertir, es decir, hacerlo crecer más allá que lo que pudiera darnos un instrumento libre de riesgo, dígase un CETE. Si ya tienes el fondo de emergencia, tenemos que ir a invertir. Y para eso hay muchos vehículos y hay muchas estrategias y acompañados pueden tener opciones. Entonces, sí busquen eficientar sus recursos para que a la postre estos recursos se encarguen de su yo futuro, ¿sí? Y si tienen ese hábito, no solo en fin de año, sino lo hacen mes por mes, pues yo les garantizo que a partir de unos pocos años van a tener un capital que les va a ser significativo. Y una vez que tengan ese hábito, no van a parar. No van a parar hasta haber culminado sus objetivos. Entonces, eso sería
mi recomendación, aunado a que rodéense de especialistas, escuchen podcasts como el de Edgar, Lo que dijo busquen, Mauricio, lo escucharon ya. que, Vamos que a busca, hacer un short así enfocándose eso que acabas de decir. Escuchen el podcast Invirtiendo y Entendiendo de Edgar Arenas. Perfecto. porque tú bien lo dijiste, hace falta más voceros, y bueno, creo que este es un esfuerzo importante y te felicito por ello. Gracias, mi querido Mauricio. Y también los que no hacen contenido de calidad, también para ellos, ¿no? Yo sé que me quieren mucho, cripto traders y TikTok traders, que ya te la sabes, ¿no? Que están ahí en el camastro. Les mandamos un saludo también a ellos y los Bien. queremos aquí en este podcast. ¿Cómo no? Aquí todo el mundo tiene cabida. Oye, Mauricio, algo que no te advertí de este podcast y que todo el mundo me dice cuando concluye es que el tiempo se va muy rápido, ¿no? Ya casi nos llevamos una hora y cuando estamos concluyendo, siempre la pregunta obligada es que nos compartas algunos libros que te hayan sido de utilidad, que hayan marcado esta curva de aprendizaje, esta curva de crecimiento que has tenido en materia de inversión. Mira, yo creo que me ha servido mucho el de Principios de Ray Dalio. Me gusta el de Phil Knight, el de fundador de Nike, me gusta mucho. Me gusta, estoy leyendo uno que se llama Los 5 tipos de riqueza, todavía no lo acabo, pero me ha gustado cómo lo maneja. Y yo creo que no podría reducirlo a 3 ni a 5, porque todos me han dejado algo. Y te comparto esto. Hace un poquito más de 4 años empecé un reto personal que implicaba o implica todavía leer un libro al mes, cosa que publico en mi canal de YouTube, y donde hablo de inversiones, emprendimiento o de crecimiento personal. Y al final del día de ahí siempre sale alguna idea, alguna acción que me lleva pues a buscar ser mi mejor versión. Entonces, puede ser alguno de estos libros o los invito a que consulten mi canal y ahí tengo más de 50. El objetivo es llegar a 100, y ya de ahí veremos si continúo o no, espero que sí, pero yo creo que la lectura, independientemente si sea de inversiones o no, siempre abona. Como decía Einstein, eh, una vez que tú lees, pues tu cerebro se expande tanto que no regresa a su estado original. Y bueno, hay mucha capacidad. Así es, así es. Oye, ¿y alguna película de inversiones que por ahí, ¿no? Ya entraron recomendaciones, como ya nos vamos a ir de vacaciones, ajá, ¿no? Ahora en diciembre, pues un finecito de semana, ¿no? Y sabes, prendes la Este, tele y esta que nos la recomiendes. Hay una que marcó a mi generación de 1987 que lleva como nombre Wall Street. Estaba Michael Douglas, que ganó el Oscar por su actuación de Gordon Gekko. Sale este señor Charlie Sheen como Body Fox. Es una película que me gusta, que a veces veo de nueva cuenta. También me gusta The Big Short. Creo que está como La Gran Estafa. Entonces son esas un par de películas relacionadas al tema de inversiones y creo que podrían ser de interés. Sí, claro que sí. Quienes hemos visto The Big Short, nos parece fantástica esa escena donde Margot Robbie en la bañera explica que es un CFD, ¿no? Me parece. Bueno, en fin. Mi querido Mauricio, hoy ha sido un gusto, un placer tenerte en este episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Por favor, compártenos en dónde te podemos encontrar si te buscamos en alguna red social. Pues prácticamente estoy en todas las conocidas. Me pueden encontrar como de Medina Mau y en YouTube como Mauricio de Medina. Tengo igual un podcast que se llama Aprende, Ahorra e Invierte y será un gusto si nos contactan por ese medio.
Así es, ya lo escucharon. Aquí siempre los invitados tenemos todas las redes, excepto Tinder. Es sí, ¿no? Si no nos va bien, seguramente incursionaremos por allá. Pero hoy por hoy creo que no nos está yendo tan mal. Así que tenemos la mayoría de las redes sociales comunes. Así que bueno, pues gracias, Mauricio. Rankia es y siempre será tu casa. Saludos hasta Monterrey, desde donde te conectas. Y para toda la gente que se ha conectado, le pido por favor que comparta este episodio, que le dé un pulgar arriba para que más gente con sus mismos intereses pueda acceder a este tipo de información. Y para Mauricio y para todos un abrazo. Les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto. Hasta luego.